Vamos a buscar Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. ¿Verdad? Ahí vamos. Ahí va a estar la porción bíblica para que en esta mañana la palabra de Dios sea predicada. Lucas, capítulo 19. Cuando lo tengan, vamos a ponernos de pie para leer 3 versículos. Hola, que han de servir, serán lo más importante en la porción bíblica de esta mañana. En Lucas 19, ahí vamos a leer versículos 8, 9 y 10. ¿No verdad? 8, 9 y 10. Lucas 19. La palabra de Dios dice, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién dice amén? Oremos. Señor, te damos gracias y bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra en medio nuestro. Gracias, Señor, porque en tu nombre, el mensaje que tú has puesto en mi corazón para mis hermanos y para mí, en esta mañana, Señor, quiero que tú me dirijas por tu Espíritu Santo y que tú me des luz y discernimiento que solamente viene de ti. Ayúdame, oh Dios, porque en tu nombre todo lo puedo, y que tu palabra sea prosperada en medio de tu grace, Señor, y que tu palabra sea de bendición, de fortaleza para cada hermano aquí presente, pero también para los hermanos que nos seguirán por el canal de YouTube. Gracias por tu favor y tu bondad. Gracias por este día hermoso. Gracias en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos en esta mañana a la porción bíblica, ¿no es la? De Lucas 19. Ahí es que vamos a alimentarnos para la prédica de esta mañana. Miren, la prédica de esta mañana lleva por título Una conversión gloriosa, una conversión gloriosa, ¿no es verdad? Y vamos a ver la historia de un hombre, de un hebreo, de un llamado, él no era judío, él no practicaba la religión, él era un cobrador de impuestos, ¿no es verdad? Llamado Zaqueo. Cuando usted oiga por ahí, mira, este es un saqueador en honor a Zaqueo, porque él era eso, él era un cobrador de impuestos y era una persona que tenía problemas, ¿no verdad? Con la situación del dinero. Donde había 10, él sacaba 20. Entonces, él era muy rico, pero como dijo bien nuestro Señor Jesucristo, un día llegó la salvación a él, ¿no verdad? Y por eso el título de nuestra prédica de esta mañana es una conversión gloriosa, porque Zaqueo se convirtió, ¿no verdad? Y su corazón cambió y él fue salvado por el que salva, nuestro Señor Jesucristo, ¿no verdad? Y es una conversión gloriosa, ¿por qué? Porque fue el mismo Señor Jesucristo que lo pastoreó y lo evangelizó, ¿eh? Entonces,
No todo el mundo tiene esa dicha, aunque obviamente por medio del Espíritu Santo la persona de Dios siempre va a obrar en el corazón de la persona que se ha de evangelizar. Bueno, pero podemos decir a manera de introducción que Zaqueo deseaba ver a nuestro Señor Jesucristo. Él tenía ese deseo en su corazón, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿para qué? Zaqueo entendía en su ignorancia espiritual de que un encuentro con aquel hombre iba a significar mucho para él, ¿no? ¿Verdad? Entonces él tenía ese deseo en su corazón de reunirse, de hablar con nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente, en su ignorancia, Zaqueo percibía de que reuniéndose con este hombre iba a tener algo que él nunca había tenido en su vida, ¿no? ¿Verdad? Zaqueo era rico, hebreo, pero Zaqueo, ¿no? ¿Verdad? Tenía un vacío espiritual. Zaqueo tenía mucho dinero y muchas posesiones, pero era un pobre espiritualmente hablando. Lo que sucede con muchas personas hoy, que tienen muchas cosas materiales, pero por dentro tienen un vacío, ¿no? ¿Verdad? Que muchas veces ellos entienden que otra cosa lo va a llenar y siguen buscando, pero el que llena solamente ese espacio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Bueno, Zaqueo buscaba algo diferente queriendo ver a nuestro Señor Jesucristo. Veremos en esta historia la enseñanza que tenemos de Zaqueo. Porque hoy en día hay mucho saqueo. Hay muchas personas que en su vida tienen un desánimo tremendo, un vacío tremendo. Y en esta mañana yo quiero decirle que Zaqueo era un hombre publicano, un hombre rico en su tiempo, tenía todo lo que quería, pero le faltaba algo. Le faltaba algo. Y muchas veces, teniendo las personas todas las cosas humanamente hablando y materialmente hablando, se comportan como Zaqueo. Tienen un vacío que solamente lo llena nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Zaqueo tenía interés. Y de eso vamos a hablar a predicar en esta mañana, del interés que tenía este hombre que aparentemente y humanamente hablando no necesitaba nada, pero sí necesitaba algo. Y usted sabe que se infiere de eso, de que todas las personas necesitan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por más que tenga, por más encubrado que esté, por más situaciones que tenga humanamente hablando y materialmente hablando. Todas las personas, de una forma u otra, necesitan un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya sea joven, ya sea viejo, ya sea hasta niño, cual fuese que sea la situación. Veremos en esta mañana una historia muy impactante. Una conversión gloriosa es el título de esta mañana. ¿Por qué? Porque un hombre que lo tenía todo, que era rico, se sentía vacío. Y ese vacío lo llenó nuestro Señor Jesucristo. Miren, vamos a empezar por el título, dice una conversión gloriosa. ¿Y qué es lo que es una conversión? Cuando usted oye, Juan ha experimentado una conversión en su vida. Juan es diferente. Está hablando de un cambio que ha experimentado la persona.
y si buscamos esa palabra conversión, dice, hablando espiritualmente, dice, es un proceso, un acontecimiento, viene como resultado de nuestro esfuerzo justo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que es un proceso que se inicia con la palabra de Dios. Cuando usted le predican la palabra de Dios, usted cree en su corazón que Jesús fue levantado de los muertos, dice la palabra de Dios, usted será salvo y será sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién dice amén? Tenemos muchas situaciones hoy en día que nos abruman, muchas noticias. Una madre degolla a su niño o a su niña, ¿no es verdad? Y así vemos todo el tiempo situaciones. Otra que se tira por una ventana con su niña. No sé lo que sobraba, lo que faltaba. Yo lo que sí sé que en esos casos y en otros más, lo que faltaba era la palabra de Dios, lo que faltaba era la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando la gente llega al desánimo y se abruma por vivir y no le ve sentido a su vida y en un momento a otro la quita y se la quita a otro, es una persona que está vacía. Es una persona que no tiene la luz de Dios. Recuerden que esto es una tiniebla, este mundo. Hay muchas luces de esas, pero en verdad nosotros estamos en una tiniebla espiritual. Y la luz para resplandecer es nuestro Señor Jesucristo. La conversión es un proceso, un acontecimiento que viene como resultado de nuestro esfuerzo justo por seguir al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra que vamos a ver en esta mañana, que está aquí en la Biblia, un publicano. ¿Qué es un publicano? Mire, un publicano en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la antigüedad, ¿qué era? Un publicano eran los recaudadores de impuestos. Roma, en su tiempo, en el Imperio Romano, Roma por territorio calculaba, hacían una estimación de cuánto se podía recaudar en un territorio, en una zona. Y eso lo licitaban, lo que hoy conocemos como licitación, y se lo adjudicaban a una persona que se iba a encargar de recaudar mínimo ese monto que el imperio decía que ahí se podía recaudar. El compromiso de ese publicano era recaudar en esa zona mínimo el monto que el imperio romano había estimado que ahí se podía recaudar. Y eso es lo que era saqueo. Pero Saqueo tenía que recaudar uno, por decir algo, 1.000.000, y él recaudaba dos. Él reportaba uno y el otro usted sabe que él hacía, se quedaba con él. Entonces, eso es lo que era saqueo. Así que cuando usted oiga esa palabra, este es un saqueador, eso es en honor a Saqueo, porque Saqueo era un publicano que multiplicaba las cosas para su beneficio. Bien, vamos a ver. En el capítulo 19, versículo 1, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y vamos a dividir vamos a desmenuzar estos versículos del 1 al 10 en cuatro, vamos a dividirlo en cuatro. La primera división, vamos a decir que Saqueo tenía un interés, un deseo en su corazón de tener un encuentro con Jesucristo. Es el primer espacio que vamos a ver. Saqueo tenía un interés de reunirse con este hombre que él no conocía. Tenía un deseo en su corazón de ver
y hablar con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, las personas iban pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Es decir que en estos versículos que vemos la ciudad donde se da este episodio, Jericó. Vemos a Zaqueo, un publicano y rico, una persona jefe de los publicanos, de los recaudadores. Él era jefe de los recaudadores, o sea, él era más que un recaudador. Entonces era un jefe económicamente hablando. Era como una especie hoy en día de la DGI, ahí en esa zona. Él era que recauda, el encargado, todo el que recaudaba impuestos se reportaba a Zaqueo. Bueno, y Zaqueo, que era bajo de estatura, había una multitud alrededor de nuestro Señor Jesucristo, pero él tenía un deseo de ver a quién era él y quería hablar con él. Y él hizo todo lo humanamente posible. Dice que él hizo seguro esfuerzo por acercarse y vio que no era posible por la multitud. Y optó por adelantarse, subirse a un árbol, porque sabía que iba a pasar por allí para él contactarlo y ver a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense los esfuerzos que hizo. ¿eh? Muchas veces hoy en día, cuando usted va a compartir la palabra con una persona, usted le dice, vamos a un tiempecito para repasar y compartir la palabra de Dios. Y muchas veces no toma mucho deseo. Muchas veces no quiere, en otra palabra. Pero fíjense que Zaqueo sí quería ¿eh? acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Fue impedido por la multitud, pero eso él no se relegó ni se quedó atrás, sino que se adelantó, se subió a un árbol en la ruta que él iba para él verle. Es decir, que vemos aquí en estos versículos la ciudad Jericó, el personaje Zaqueo, y vemos también el interés y el deseo que Zaqueo tenía de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hoy la persona, cuando usted le dice que quiere compartir la palabra de Dios, muchas veces usted tiene que adornar eso. Usted dice, mira, vamos a compartir un tececito, un cafecito, vamos a ir allí, ¿sabe? Tiene que adornarlo y ponerle cosas. Pero Zaqueo quería, sobre todas las cosas, tener un encuentro con ese hombre. Él se propuso en su corazón un deseo de ver y hablar con ese hombre. Bien, el segundo escenario que vamos a ver, el segundo escenario es una vez Zaqueo, ¿no es verdad? Empieza a hablar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo recibe Zaqueo ese momento? Esa primera palabra de Jesucristo hacia él, la recibe con gozo. La recibe con un ardiente corazón al oír que el hombre que él quería ver se dirige a él y le habla. Y le dice, no tan solo eso, sino que le dice, yo quiero posar contigo en tu casa, baja de ahí, de ese árbol. Y vamos a ver en los versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Segundo escenario que vamos a ver.
el gozo que recibe Zaqueo en su corazón cuando Jesucristo le habla. Versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Versículo 6. Entonces él, ¿qué dice? Descendió a prisa y le recibió, ¿qué dice? Gozoso. Es decir, que vemos a un hombre que se propuso tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Vimos que por la multitud no le pudo llegar, había mucha gente, él es bajo de estatura, seguro un poquito gordito, no sabemos. Pues él se adelantó, se subió un árbol en la ruta que iba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Y cuando Jesucristo está pasando debajo de ese árbol, se fija en él y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ah, ese hombre se puso, ya usted sabe, gozoso. Se puso como un niño cuando tiene un juguete. Cuando usted le da un juguete a un niño, aunque después de 1 hora o 2 horas, tal vez el niño lo rompa el juguete, pero cuando usted se lo da en el momento, el niño se vuelve con un ánimo y un gozo eufórico. Y Zaqueo desciende de ese árbol y dice la palabra que desciende gozoso. ¿Por qué? Porque el objetivo que él tenía se había dado. ¿Y de qué forma? El hombre que él no conocía se fijó en él, le llamó y le dijo que iba a posar en su casa. Gloria a Dios. Bien, tercer escenario que vamos a ver. Vamos a ver. Tercer escenario. Estar consciente cuando usted estar consciente de que nosotros vamos a tener oposición. Miren, cuando las personas abren su corazón y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted sabía que va a tener esa persona oposición. Él no ha hecho nada malo ni ha matado a nadie, pero usted sabía que el simple hecho de que una persona abra su corazón a Dios y medite en un momento dado de su vida y diga: mira, yo he vivido mi vida X o Y de esta forma o de aquella forma, y yo quiero a partir de ahora vivir con Dios y para Dios. Usted sabe que cuando una gente recibe a Jesucristo, recibe la palabra de Dios, tiene oposición, ¿no es verdad? Dice en el versículo 7. ¿Qué dice en el versículo 7? Al ver esto, todos murmuraban. Y todos, ¿usted sabe qué quiere decir? Hasta los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe? Amigos de Zaqueo también. Todos murmuraban, ¿no? O sea, cuando dice todos, ahí es para que no se quede nadie. Ahí todo el que acompañaba a Jesucristo, todo el que estaba con Zaqueo, todos estaban murmurando. Vamos a ver. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
un hombre pecador. ¿Y cómo que él dice que es maestro, que es profeta, que es hijo de Dios? Entonces va a posar con un hombre que es un pecador. Pero para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? No fue para los justos ni para los que están limpios, fue para todos los pecadores, para todos los que estaban perdidos, para todo aquel que se siente un vacío en su vida y en su corazón, y el que en un momento de su vida diga, bueno, pero como Saqueo, yo he cobrado mucho impuestos, soy rico, tengo esto, tengo lo otro, pero tengo un vacío de corazón. Necesito, ¿eh? Necesito tener un encuentro con Jesucristo. Porque usted muchas veces lo tiene todo y no tiene nada. Porque si usted tiene todo y no tiene a Cristo, no tiene nada. Y si usted tiene a Cristo y no tiene muchas cosas, usted lo tiene todo. Esa es la diferencia. Porque cuando nosotros, ¿verdad? Cuando usted dé ese paso, entonces ya usted sabe que usted va a tener oposición, porque fíjense que los que estaban con nuestro Señor Jesucristo, los que estaban con el mismo Saqueo, decían, pero este es un pecador, ¿y cómo que él viene a posar en un pecador que este? Bueno, pero no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya sido, lo importante es que si usted quiere un encuentro, ¿eh? Que le cambie la vida, que sea un antes y un después con nuestro Señor Jesucristo, usted va a tener oposición. Y los familiares suyos muchas veces le van a decir, usted está loco, mira, ahora fulano se volvió loco, ahora es evangélico, ahora es esto, lo otro. Usted lo han oído eso, ¿verdad? Él es loco, pero cuando él era alcohólico, él era bien. Sí, cuando él era alcohólico, cuando él era drogadicto, él estaba bien. Ahora, él es loco porque está buscando de Dios. Y así que el mundo ve las cosas, lamentablemente. Saqueo no escapó a eso. Saqueo aquí en el versículo 7, ¿no es verdad? Dice la palabra de Dios. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ojalá que todos los pecadores, sea lo que sea, busquen de Cristo en espíritu y en verdad. Se arrepientan y tengan una vida nueva para honra y gloria de nuestro Dios. Ojalá sea así. Pero ya nuestro Señor Jesucristo ha dicho en su palabra que Él no vino para sanar a los sanos, sino a los enfermos, a los que necesitaban y a los que necesitan de Él. Entonces, el próximo escenario que vamos a ver y último, evidencia de un arrepentimiento, ¿no es verdad? Evidencia de un arrepentimiento. Vamos al versículo 8. En medio que estaban murmurando, que decían que Saqueo era esto, que era lo otro, la verdad era que este hombre, Saqueo, su corazón había sido impactado y ya no era el Saqueo de unos minutos atrás, sino que ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo puso en este hombre un sentimiento de evidencia de sus pecados y el querer, por medio de la sangre y de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, poder tener un descargo de todas esas cosas. Fíjense bien en el versículo 8. Entonces Saqueo,
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a quienes, a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, que aquí Saqueo evidencia su pecado, ¿no? ¿Verdad? Como publicano y cobrador de impuestos, que donde tenía que cobrar 100, cobraba 200, pagaba 100 al Imperio Romano y 100 se lo tomaba él y se lo, ¿no? ¿Verdad? Lo guardaba. Él está evidenciando aquí. Él dice que, y lo que le tomó a los pobres lo va a cuadruplicar y lo va a devolver 4 veces más, porque se evidenció el pecado que él estaba cometiendo en su vida. Se evidenció la falta pecaminosa que él tenía en el tratado del cobro de los impuestos y todo eso. Él, como decimos en buen dominicano, engañaba, ¿no? ¿Verdad? A las personas. Y engañaba también al Imperio Romano. Y él se quedaba con una parte importante de los impuestos que cobraba. Es decir que Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir que Saqueo está evidenciando su falta, ¿no? ¿Verdad? Como un publicano que era, un cobrador de impuestos. Finalmente, los versículos 9 y 10. Jesucristo es la salvación. Jesucristo estaba con Saqueo. ¿Podía alguien limpiar el pecado o los pecados de Saqueo? Sí, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba ahí con él, ¿no es verdad? Entonces, Saqueo evidenció la descarga de su corazón de toda la maldad que había hecho cuando él ofrece dar hasta 4 veces más de lo que él supuestamente tomó. En el versículo 9 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y quién fue a la casa a la casa de Saqueo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Que Saqueo tenía mucho pecado y era un hombre perverso por demás, sí, es verdad. Pero él buscó de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Pidió perdón, se arrepintió. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo borra todo pecado y toda maldad. ¿Por qué vemos situaciones en medio nuestro a cada momento de personas que evidencian una sequía espiritual tremenda, que evidencian que no tienen nada en su corazón y son doctores, tienen materialmente tal vez igual o más que Saqueo, pero no tienen a Cristo, no tienen la palabra de Dios en su vida. Y cuando viene el maligno y los zarandea, hacen todas las cosas que vemos y de las que vamos a seguir viendo. Señor, el escudo, protector para los dardos del maligno es nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente que no tiene a Cristo están perdidas. ¿Te recuerda la parábola de la oveja perdida? Así mismo. Y el único que puede ir a buscar esa oveja perdida, ponerla en su regazo y volverla al corral, es nuestro Señor Jesucristo. Las familias, los amigos, como dice en el versículo 7, aquí todo el mundo murmuraba que este hombre es pecador y este ha venido a posar en la casa de un pecador. La gente lo que está viendo es que si este hace o no hace, pero Jesucristo no ve nada de lo que usted ha hecho. Jesucristo solamente lo que ve es que usted quiera venir a Él, pedirle perdón y que Él borre su pecado y le dé una vida nueva, como solo Dios sabe darla. ¿No es verdad? Una vida nueva, ¿eh? No amarrada a nada ni a nadie, sino dependiendo solamente de Dios. Porque dice el Salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién dice amén? Bueno, y entonces Jesús anuncia que la salvación vino a la casa de Zaqueo, un pecador, un publicano, que a los ojos del pueblo judío lo que merecía era la horca y ahorcarlo a ese Zaqueo. Eso era lo que él merecía, porque le quitaba a los pobres, era un hombre malo. Pero ustedes saben qué, él se arrepintió, quiso un encuentro con Jesucristo. Jesucristo lo perdonó, como puede hacer con cualquier persona. Y Jesucristo llevó la salvación a la casa de Zaqueo. De uno que me merecía era la muerte y la horca, morir en la silla eléctrica, no sé, una muerte de esa. Eso es lo que merecía Zaqueo. Pero un día, él tenía un deseo en su corazón, oyó hablar de esa persona y él quería un encuentro con esa persona de corazón. Y hizo todo lo posible hasta que lo logró. Y una vez lo logró, Cristo lo cambió. Le quitó ese corazón, ¿verdad? Y le puso un corazón nuevo, como solo Dios sabe hacerlo. Gloria a Dios. Bien, entonces, hoy en día invitamos a personas. Yo quiero compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios contigo. Bueno, y si usted logra que él le diga que sí, que vaya a su casa, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si él no muestra mucho interés, gloria a Dios también. Ahora, Zaqueo mostró un interés y un deseo de reunirse con Jesús tremendo. Y dice que cuando Jesús dirigió su palabra a él en la mata, le dijo, desciende, porque voy a posar contigo hoy. Y dice que bajó gozoso. El hombre estaba como un niño, ¿no? Bueno, no se aflija ni se sienta mal si usted invita a una persona a compartir la palabra de Dios y usted lo ve seco, vamos a decirlo así, esa es la palabra, lo ve un poquito seco, un poquito, ¿no verdad? Diferente a que si usted le diga a él, mira, vamos a compartir un moro con chivo allí en este, y una vez se pone, tú sabes, contento y sí, ¿dónde es? ¿Y qué tengo que llevar? Bueno, la palabra de Dios y el mensaje de Dios es así. Tenemos que sembrar la semilla en el terreno seco, en el fértil y en el rocoso.
Bueno, ojalá que todo el mundo tenga un deseo de recibir el mensaje de Jesucristo, pero no siempre es así. Y en medio de esa sequedad tenemos que seguir predicando el evangelio. Segundo punto que vimos, Zaqueo cuando vio esa oportunidad se puso gozoso. Cuando Zaqueo, Jesucristo le dirigió la palabra, se puso gozoso. Nosotros no vamos a recibir eso. Cuando vayamos a una casa, si nos dan acceso a compartir la palabra de Dios, si le brindan un poquito de agua, mire, gloria a Dios. Pero no va a ser con un ambiente como el que tenía Zaqueo, gozoso. Bajó de esa mata más rápido que inmediatamente, como se dice. ¿eh? Y seguro se puso nervioso y no sabía de qué hacer. Y todo. No, eso no lo vamos a ver hoy en día. Pero tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Tercer punto que vimos, que vamos a tener oposición. Los que andaban con Zaqueo, los que andaban con nuestro Señor Jesucristo, decían, este es un pecador. Claro que sí, pero todo el que quiera venir a Cristo no tiene que ver su condición de lo que era y de lo que fue. Lo que era y lo que fue ya pasó y Jesucristo dará una vida nueva. Es decir que en estos tres puntos que hemos visto, ¿por qué Zaqueo tuvo una conversión gloriosa? Primero, porque fue con Jesucristo directamente, ¿no verdad? Segundo, ¿eh? Anhelaba y deseaba ese encuentro con Jesucristo. Tercero, ¿eh? Recibió ese momento con un gozo en su corazón increíble. ¿eh? Y por eso esa conversión de Zaqueo fue una conversión gloriosa. ¿Cómo Dios puede cambiar un corazón pecaminoso, pecador, un publicano, un ladrón, a ser una persona que está dispuesta a devolver 4 veces lo que le tomó a las personas? Y además, la conversión de Zaqueo fue una conversión gloriosa. ¿Usted sabe por qué? Porque evidenció arrepentimiento. Él se puso en disposición de devolver lo que había tomado indebidamente y devolver 4 veces a lo que había tomado indebidamente a los pobres. O sea, él quería resarcir, ¿no verdad? Las situaciones que él había hecho. Estos puntos que hemos visto es lo que podemos colegir y decir que Zaqueo recibió una conversión gloriosa, un cambio de vida que solamente lo da nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa hoy en día? Que hoy en día, lamentablemente, las personas tienen muchas cosas, pero no tienen la más importante. No tienen a Dios, no tienen su palabra, no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 2 puntos rápidamente. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice y establece la palabra de Dios? Hebreo 12, versículo 2. Hebreo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de qué, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién dice amén? ¿En quién tienen los ojos la persona hoy? En muchas cosas. Y usted empieza por ahí a hablar y a decir en muchas cosas. Pero usted sabe qué, todas esas cosas, si usted pone su confianza y su vida en esas cosas,
lamentablemente va a sucumbir, como sucumbió la mamá que decapitó a su niña, como sucumbió la mamá que se tiró con su niña de un cuarto piso. Cuando Dios no está en medio de la persona y de la familia, lamentablemente vienen los malos tiempos y hace estrago. Como cuando vienen los ciclones, usted ve, cuando vienen los ciclones, que gracias a Dios había uno anunciado para la semana pasada y dio la vuelta aquí, llegando aquí, se fue para arriba y gloria a Dios, ¿no es verdad? Pero a Puerto Rico fue fuerte. Entonces, asimismo, entra en las situaciones, ¿no es verdad?, de las tinieblas. Y como no hay luz, como usted no tiene a Dios, como usted no tiene a Cristo, como usted no tiene su palabra por estandarte de vida, viene, mire, y da con ímpetu contra esa persona, esa familia y la desbarata. Señores, lo que necesitan las personas y la familia en el día de hoy es a nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe cómo dice Jesucristo en la casa de Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En la casa de Zaqueo, que merecía morir ahorcado, vuelvo y repito, porque era un hombre malo. Pero él abrió su corazón a Cristo. Y Jesucristo mismo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién dice amén? Entonces, señores, cuando las personas quieren enfrentar la vida como ellos entienden y con los recursos que ellos creen, lamentablemente van a sucumbir. Tal vez personas mejor que, vamos a decir, menos malos que Zaqueo, no tuvieron esa apertura de corazón. Eso pasa muchas veces. ¿Usted sabía? Hay personas malas, pero con un momento de su vida abren su corazón y quieren un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y hay personas que no son tan malas. Mire que hasta humanamente viéndola, usted dice una persona buena. Bueno, pero bueno, Dios es el que puede decir porque conoce los corazones. Yo nada más estoy viendo a la persona ahí moviéndose, pero yo no veo más nada. Y a veces personas que humanamente hablando, usted lo ve, o sea, son personas, ¿sabe? Usted puede decir, pero son una persona buena. Mas, sin embargo, ese no tiene una apertura de corazón, como la tuvo un perverso como Zaqueo. Pero, dice nuestro Señor Jesucristo, en la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Dice el Salmo 37, en el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, en un mundo de tiniebla, no tenemos escapatoria. En un mundo pecaminoso, no vamos a tener salida. La salida nuestra es la puerta y la puerta es nuestro Señor Jesucristo. La puerta es ir donde Dios, al camino de Dios y buscarle Dios. Y usted verá que al igual que Zaqueo, la salvación va a llegar a su casa también. No entienda, ni quiera buscarle, ni quiera enfrentar humanamente las situaciones que son por efecto y por producto de la tiniebla
y de la ede del mal que gobiernan el mundo. Refúgiese en Cristo. Busque de Dios y usted verá que Dios le prosperará, le cuidará y le guardará. Segundo punto que vamos a ver, Romanos capítulo 3, vamos allá. ¿Por quién somos justificados nosotros? Porque usted es buena gente y da buenos diezmos. No. Porque usted va a la iglesia X o a la Y, tampoco. Porque usted es amigo del pastor X o Y, tampoco. Nuestra justificación solamente está, ¿ustedes saben quién? En la que Zaqueo buscó, en nuestro Señor Jesucristo. Zaqueo no buscó sacerdote de su época, ni buscó ir al templo de su época. Zaqueo buscó aquel que podía cambiar su vida, borrar su pecado y darle una nueva vida. Solamente eso es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿qué dice? De la gloria de Dios. ¿Usted sabe lo que es destituir? Cuando le destituyeron al funcionario número tal o al secretario de la Fuerza Armada, lo destituyeron, porque lo quitaron. Todos estamos quitados de la gloria de Dios. Y usted sabe cómo usted puede venir a la gloria de Dios solamente, y entrar solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente hoy en día no quiere nada con Jesucristo. Las familias hoy en día no quieren nada con nuestro Señor Jesucristo. Las personas hoy en día no quieren nada con la palabra de Dios. Señores, y vamos a seguir viendo cosas. Vamos a seguir viendo cosas, lamentablemente. Porque esas situaciones malsanas que se están dando y que vemos hoy en día solamente van a ser erradicadas cuando Cristo entre a las casas, cuando Cristo entra a la familia, cuando Cristo entra a las personas. Solamente y únicamente porque dice nuestro Señor Jesucristo en la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. A su casa ha ido nuestro Señor Jesucristo. Bueno, oro a Dios y pido a Dios de que cada casa sea visitada también por nuestro Señor Jesucristo, por su evangelio, por su palabra. ¿Quién dice amén? Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificado, 24, oiga bien, siendo justificado, pagando dinero, con la tarjeta de crédito, gratuitamente, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no fue el que fue a la casa de Zaqueo. Pues entonces, ¿verdad? Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cometió muchos pecados, Zaqueo? Mucho. Se merecía la horca, la muerte se merecía. Pero ya, desde que entra Cristo, borra los pecados. Y dice en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Quién dice amén?
Gloria a Dios. Entonces, señores, nosotros hemos visto una conversión maravillosa, gloriosa, hablando de la conversión de un pecador, de un publicano llamado Zaqueo, ¿verdad? Un hombre que en siendo maldad, seguro la hizo toda en su vida. Pero un día, él quería un encuentro con alguien que él no conocía, pero que él entendía que iba a resultar beneficioso para él, ¿no? ¿Verdad? Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo lo convidó a posar en su casa. Y como era una persona como la que era, la gente que andaban con Jesucristo y que andaban con Zaqueo decían, pero este es un pecador. ¿Cómo que va a entrar a esa casa? Hoy en día Jesucristo entra a todas las casas. A todas las casas que abren la puerta, Jesucristo puede entrar por medio del Evangelio a llevar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa casa pueda decir, como dijo Jesucristo en la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que esperamos en Dios de que nos dé luz, discernimiento que solamente viene de Él para nosotros poder llevar a los hogares, a las familias, a los amigos, a los vecinos, a los relacionados. Llevar la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda entrar a los hogares que aún no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos y pedimos a Dios para que eso sea posible en medio de la oscuridad que vivimos, espiritualmente hablando, en medio de un mundo pecaminoso, en medio de tanta maldad, en medio de situaciones que vemos cada vez más y más fuerte. En medio de todo eso, tenemos que llevar el evangelio. Tenemos que llevar el mensaje de Dios. Tenemos que anunciar a Cristo. Y todo aquel que en él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Versículo 9 y 10 finalmente dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el único que puede rescatar lo que se ha perdido es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por este día maravilloso, por tu favor y tu bondad. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, llevarla en nuestro corazón y en nuestras mentes. Pero ayúdanos, Señor, a ser canales para que casas, para que familia, para que personas te conozcan a ti, oh Señor. Porque tú eres el único que puede pasar una persona de la tiniebla a la luz, de la oscuridad a la luz. Gracias, Señor, por tu favor y tu bondad en esta mañana, en darnos a conocer la historia de Zaqueo, un hombre perdido, un hombre pecador, pero un día la salvación llegó a su casa, Señor. Y queremos que así como Zaqueo, tú, Señor, visite las casas de las personas que no te conocen y que tú nos ayudes como iglesia a hacer esa misión de llevar tu palabra a las casas, a las familias
y a las personas que no te conocen. Bendice y santifica esta iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados. Gracias por tu palabra. Ilumínanos y guíanos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos.